Todos los hijos tienen en su genética características que son similares a las de su padre. Si un creyente dice ser hijo de Dios, debe de tener en su genética esa característica que es esencial en su padre, y esto es la misericordia. La Escritura habla acerca de la misericordia desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Por ejemplo, en Salmos capítulo 33, versículo 5 dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, una de las cosas que se le pide al Hijo de Dios es sed misericordiosos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros leemos este mandamiento de ser misericordiosos? Bueno, algunas observaciones que necesitamos hacer en el pasaje. Comienza con esta frase que dice finalmente. No se refiere al cierre de la carta o al final de la carta, sino al cierre de los principios que el apóstol Pedro ha venido desarrollando en los versículos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17, habla acerca de las relaciones civiles. El capítulo 2, versículo 18 al versículo 20, habla acerca de relaciones en el trabajo. En el capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, habla acerca de relaciones en el matrimonio. Entonces, después de decir todo esto, el apóstol Pedro dice, finalmente, sed todos misericordiosos. Pero, ¿por qué nosotros vamos a ser misericordiosos? Bueno, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, del versículo 9 al versículo 10, se dice el por qué cada hijo de Dios necesita ser misericordioso. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Entonces, ¿por qué cada hijo de Dios tiene que ser misericordioso? Bueno, por lo que somos ahora. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que este es el motivo de por qué nosotros tenemos que ser misericordiosos. Entonces, para poder hablar acerca del término de ser misericordiosos, primeramente necesitamos ir a la fuente de la misericordia. Y la fuente de la misericordia es Dios. Por ejemplo, el comentarista Harrison en su diccionario de teología dice, la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios, que expresa su bondad y su amor por el culpable y miserable. Dice que la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios que expresa su bondad y amor por el culpable y miserable. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es una palabra muy profunda que se le llama el Gesed de Dios. El Gesed de Dios significa amor leal. En segundo lugar, significa bondad inquebrantable, una devoción, un amor o un afecto que se mantiene firme sobre la base de una relación. Así lo dice el diccionario hebreo acerca del Gesed de Dios, como ese amor leal y esa bondad
inquebrantable. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, del versículo 6 al versículo 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de quien de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno tendrá modo por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, una de las maneras de cómo Moisés se presenta, se dirige al Señor es como Jehová, Jehová, misericordioso, grande en misericordia y grande en verdad, que guarda misericordia a millares. El Salmos también 136, del versículo 1 al versículo 26, en cada uno de estos versículos se repite la frase, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Entonces podemos ver cómo el Salmos 136 nos está motivando a que cada día nosotros podamos recordar el Gesed, la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, así como el pueblo de Israel se vio tentado a olvidar todo lo que Dios había hecho en sus vidas, nosotros también podemos vernos tentados a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero por eso este salmo nos dice, porque para siempre es su misericordia. Nosotros somos el resultado, somos el producto de la misericordia de Dios. Nadie merece ser salvo. ¿Por qué somos salvos? Por la misericordia de Dios. Este salmo habla acerca de que el Dios verdadero es un Dios misericordioso, habla de ver la misericordia de Dios en la creación, habla de ver la misericordia de Dios cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, y habla que miremos su misericordia en el cuidado diario que Él tiene de nosotros. Así que cuando estamos hablando acerca de la misericordia, estamos hablando del carácter perfecto y permanente de Dios hacia la necesidad de los seres humanos. Por lo tanto, cada hijo de Dios, siendo un receptor de misericordia, ahora estamos llamados a ser misericordiosos como nuestro Padre lo es. Y voy a volver a repetir esta frase. Así como cada uno de nosotros hemos sido receptores de la misericordia de Dios, ahora en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, estamos siendo llamados a ser emisores de la misericordia de Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al versículo 8 dice, ¿con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? Qué gran pregunta. Qué interesante interrogante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, dice el versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí da tres maneras. En estos versículos encontramos tres maneras de cómo debemos de presentarnos delante del Señor. Dice, haciendo justicia. Número 2, humillándonos ante tu Dios. Y número 3, amando la misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y cómo vamos a adorar a Dios ahora que estamos delante de Él?
siendo misericordiosos. Y ahí es donde se introduce el mandamiento que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Sed todos misericordiosos. Ese término, en un sentido literal, lo que significa es de buenas entrañas. Describe a una persona que tiene una compasión genuina, que es tierna, llena de afecto sincero hacia sus hermanos, que brota de un amor profundo impulsado por el cuidado práctico. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la manera de cómo ellos tradujeron el término misericordia es utilizando la raíz de una palabra de donde viene el vientre materno, mostrando así que la sed misericordiosos lo que hace énfasis es en la ternura y el cuidado práctico, como el de una madre con su hijo. La misericordia o el ser misericordioso está estrechamente ligada con la parte afectiva y con las acciones que hacemos frente a las necesidades de los demás. Una de las maneras de cómo puedo definir el mandamiento de ser misericordiosos es de esta forma. El ser misericordiosos es el estado continuo del Hijo de Dios donde sus afectos y acciones reflejan el carácter misericordioso de Dios frente a las necesidades de los demás. Entonces, ¿qué significa el ser misericordiosos? Número uno, es un estado continuo del Hijo de Dios. Número dos, donde sus acciones y afectos reflejan el carácter misericordioso de Dios. Y número tres, frente a las necesidades de los demás. Así que ahora que hemos comprendido qué significa ser misericordiosos, que significa reflejar el carácter de Cristo ante las necesidades de los demás, quiero presentarles 5 verdades que debemos abrazar para vivir siendo misericordiosos. 5 verdades que debemos abrazar para vivir siendo misericordiosos. La primera verdad la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Hay una frase muy interesante que dice, finalmente, sed. Ese término sed, misericordiosos, habla de algo permanente, habla acerca de permanencia o habitar en un estado continuo. La fuerza aquí no recae sobre la acción, sino sobre la continuidad de algo, no, sino en el ser, no en el hacer, sino en el ser. Así que cuando dice sed misericordiosos, habla no de una acción como tal, sino de un estado donde somos continuamente misericordiosos. Entonces, ¿cuál es la primera verdad que debemos abrazar para vivir siendo misericordiosos? Es un mandato, esta es la primera verdad, es un mandato a vivir continuamente en Él. Este es un mandato, hermanos, en el cual debemos de habitar, en el cual debemos de convivir. Este es algo de ser, de nuestro ser, de ser misericordiosos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas que habéis de hacer, que habéis hecho sin descuidar aquellas. Entonces, ¿cuál era el problema aquí entre los escribas y los fariseos? ¿Por qué se les llama hipócritas? Porque ellos miraban la misericordia como un acto, no como un ser. Entonces, cuando dice
Sed misericordioso se habla de un mandamiento en el cual debemos de vivir continuamente. Cuando nuestro ser es misericordioso, nuestro hacer será misericordioso. Entonces, tenemos la primera verdad que debemos de abrazar para vivir siendo misericordiosos. Es un mandamiento a vivir continuamente en él. Número dos, es un mandamiento para cada hijo de Dios. Seguimos leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Este no es un mandamiento solo para algún grupo de cristianos. Este no es un mandamiento solo para los más adultos en la fe o para los más jóvenes en la fe, sino que es un mandamiento para cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Dice, sed todos misericordiosos. Entonces, toda clase de persona, todo hijo de Dios, habla de una totalidad de todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, necesitan reflejar el carácter misericordioso de su Salvador en su vida. Así que, número dos, es un mandamiento para cada hijo de Dios. Número tres, es un mandamiento a imitar a nuestro Padre. En Lucas capítulo 6, versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que cuando en Primera de Pedro encontramos el mandamiento de ser misericordiosos, es un llamado, es un mandato, es un mandamiento a parecernos a nuestro Padre, porque Él es misericordioso. Es interesante porque en los versículos anteriores de Lucas capítulo 6, versículo 27, el versículo 38 habla acerca de amar a los enemigos, habla acerca de hacer bien a los que aborrecen, habla acerca de bendecir a los que maldicen, habla acerca de orar por los que calumnia, habla acerca de no tomar venganza por uno mismo, habla acerca del dar con libertad y con acción de gracia, habla acerca de tratar a los otros en la forma de cómo nosotros queremos ser tratados y termina diciendo, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordiosos. Así que cuando dice sean misericordiosos, es un mandamiento a imitar a nuestro Padre. Número 4, es un mandamiento del andar digno del Evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 1 de Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, el ser misericordiosos es parte del andar digno del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en esta frase que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, la idea de este término, os ruego, es llamar a alguien al lado de para ayudarlo. Es el término que se utiliza para una persona que viene a la par de otra y poderle ayudar en una área. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo, hermanos de Éfeso, no voy a descansar hasta que ustedes puedan ser misericordiosos porque es parte del andar digno del cristiano. También encontramos aquí, dice, os ruego que andéis como es digno. El hecho de andar como es digno, esta frase tiene su raíz en el significado de equilibrar la balanza.
asegurarse que lo que hay a un lado de la balanza tiene el mismo peso de lo que está al otro lado. O sea, que nuestra vida diaria corresponda con la elevada posición que tenemos como hijos de Dios. Que mi vida práctica concuerde con mi posición en Cristo. Por eso necesito ser misericordiosos, porque es un mandamiento del andar digno del Hijo de Dios. Y número 5, la quinta verdad que debemos de abrazar para vivir siendo misericordiosos es que es un mandamiento del nuevo vestuario en Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, el apóstol Pablo comienza con una frase muy importante aquí que dice: vestíos. La idea de esta frase es ponerse un atuendo. Así como cuando nosotros nos levantamos y nos vestimos para poder salir, nos ponemos ropa, así es el mismo sentido de esta frase. Vístanse de entrañable misericordia. Entonces, cuando dice sed misericordiosos, es un mandamiento del nuevo vestuario en Cristo que cada hijo de Dios debe de tener. Las personas son identificadas por la manera de cómo visten. Por ejemplo, ¿cómo va a identificar usted un médico? A raíz de cómo viste. ¿Cómo va a identificar a un policía? Por cómo anda vestido. ¿Cómo va a identificar usted a un bombero? Por cómo anda vestido. Entonces, cuando dice vestidos de entrañable misericordia, habla que la manera de cómo nosotros nos vamos a mostrar que somos hijos de Dios es cuando nuestro vestuario es la entrañable misericordia, cuando somos misericordiosos. Así que, mis hermanos, hemos visto 5 características que debemos, o 5 características que debemos de abrazar para vivir siendo misericordiosos. Número 1, es un mandamiento a vivir continuamente en Él. Número 2, es un mandamiento para cada hijo de Dios. Nadie está fuera del llamamiento de ser misericordiosos para todas las edades, para todas las épocas y para todas las situaciones. Cada hijo de Dios debe ser misericordioso. Número 3, es un mandamiento a imitar a nuestro Padre. Número 4, es un mandamiento del andar digno del Evangelio. Número 5, es un mandamiento del nuevo vestuario en nuestra vida en Cristo. Hemos visto entonces por qué necesitamos ser misericordiosos. Ahora quiero terminar con algunas conclusiones de cómo somos misericordiosos. ¿Cuándo vamos a ser misericordiosos? Bueno, cuando somos un instrumento en las manos de Dios para que Él pueda cumplir sus propósitos divinos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Número 2 es dar gracia, no por méritos. Es dar misericordia, no por los méritos que otra persona puede tener. Nosotros hemos recibido el favor divino, no por los méritos que nosotros hayamos tenido, sino por la misericordia de Dios. También la misericordia se manifiesta en actos físicos, como lo hizo el buen samaritano. Jesús manda específicamente en la palabra que debemos de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, ofrecer ayuda práctica al que la necesita. Entonces, ser misericordiosos también significa perdonar. El perdón fluye de la misericordia. Por ejemplo, en Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el perdón fluye de la misericordia.
¿Qué tal? Somos misericordiosos también cuando amamos. El perdón fluye de la misericordia, pero la misericordia fluye del amor. En Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos misericordiosos cuando amamos. Pero ¿qué tal el dando gracias? El apóstol Pablo siempre en sus cartas, al inicio, la manera de cómo se dirige es gracia, misericordia y paz. La gracia, la paz y la misericordia siempre van juntas. Gracia, misericordia y paz. Entonces, cuando damos gracias también somos misericordiosos. Aquí hay un acróstico acerca de la palabra misericordia. Con la M muestra amor en todo momento. Con la I imita a Cristo con compasión. Con la S sirve a los demás con humildad. Con la E escucha con empatía y paciencia. Con la R responde con bondad, no con enojo. Con la I inspira perdón como Dios perdona. Con la C cuida al necesitado con ternura. Con la O ofrece tu ayuda sin esperar recompensa. Con la R refleja la gracia de Dios en los actos. Con la D demuestra paciencia en tu familia y comunidad. Con la I invita a otros a experimentar el amor divino. Y con la A actúa siempre con un corazón compasivo. Entonces hemos presentado este acróstico acerca de misericordia. Volviendo a nuestro versículo clave en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice, finalmente sed todos misericordiosos. Cuando vamos al capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los que somos real sacerdocio, somos misericordiosos para anunciar las virtudes de Dios. El propósito de todo esto es la exaltación de Cristo, el propósito de mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas es que el Señor sea exaltado. Entonces, los que somos real sacerdocio, hacemos misericordia para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga.